el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 2 de julio, día 183 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. Nuestro tema del día de hoy es: tu fe puede reformar una historia. Bienvenidos al podcast 365 con Dios. Yo soy Wendy Necio Sub y hoy llegamos al día 183. La mitad del año ha quedado atrás, pero Dios aún está escribiendo milagros y esos milagros tienen tu nombre. Hoy nuestras lecturas son Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 2. Hechos, capítulo 21, versos del 18 al 36. Salmos 150, versos del 1 al 6. Y Proverbios, capítulo 18, versos 9 y 10. Hoy veremos cómo la fe de Ezequías tocó el reloj de Dios, cómo Manasés destruyó lo que no valoró y cómo un niño llamado Josías reformó una nación entera. Porque no es la edad la que determina tu impacto, es tu obediencia y en quién pones tu fe. Antes de comenzar con este estudio, quiero compartirles un testimonio que me estremeció. Joana, desde Colombia. Joana me cuenta que llevaban 5 años esperando un bebé. Luego de varios intentos, comenzaron con un tratamiento de fertilización in vitro en abril. Pero fue en enero cuando ella conoció este podcast y su fe comenzó a renovarse. Durante los 14 días de espera, después de la transferencia embrionaria, Dios le habló a través de un episodio que hablaba precisamente de 14 días. Y esta palabra la sostuvo. Cada día fue una oportunidad para adorar, para orar y para seguir confiando en Dios. Y entonces, el milagro llegó. La prueba fue positiva. Ella estaba embarazada. Y lo más hermoso es que fue el día de su cumpleaños. Su esposo me escribió para que la saludara y yo le dije con toda la fe: pronto estarás abrazando tu milagro. Y así fue. Para mí, ese pasaje de Segunda de Reyes, cada vez que lo pronuncio, toca mi corazón. Joana me escribió y me dice: no cabe en el cuerpo la felicidad que tengo. Agradezco cada minuto por este milagro que crece en mí. Dios ha sido tan tierno, tan misericordioso, tan entregado por sus hijos. Gracias, Señor, por obrar. Y yo sé que hay muchas mujeres que el día de hoy tienen el sueño, tienen el anhelo de ser mamás. Y han orado, esperan, han hecho de todo. Y hasta ahora no obtienen una respuesta. Quiero que pongan toda su fe, toda su esperanza en esta oración que vamos a hacer. Y que le pidan a Dios, así como Ana, que Dios escuche su oración. Así como Elizabeth, que Dios conceda el anhelo más profundo de su corazón. Ora conmigo hoy y dile: Señor, hoy quiero agradecerte por los milagros visibles y también por los que aún están en proceso. Quiero darte las gracias porque tu palabra nos transforma, nos dirige, nos posiciona para heredar una historia de fe. Hazme como Ezequías, que ora con sinceridad. Hazme como Josías, que actúa con valentía. Y si hay algo en mi vida que aún está estorbando, muéstramelo para poder derribarlo. Hoy te alabo simplemente porque respiro. Y si respiro, aún puedo creer. Y si aún puedo creer, aún puedo avanzar. Y si aún puedo avanzar, aún puedo reformar lo que parecía perdido. Dios, hoy yo creo en esperanza contra esperanza por ese milagro de sanidad, por ese milagro de restauración, por ese milagro de restitución, por ese milagro de tener en mi vientre un bebé. Ora a Dios con todo tu corazón y dile: Dios, tú que me conoces, tú que sabes lo que oro, lo que deseo, lo que pido,
Entrégale hoy a Dios ese sueño, ese anhelo, esa petición. Ponla en su altar y dile: Dios, yo creo hoy con todo mi corazón que tú cumples ese anhelo más profundo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridas Elizabeth y Ana, quiero que se apropien de este verso. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 16. El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Creamos en ese Dios de imposibles. Y ahora sí, toma tu Biblia, toma tu lapicero, tu cuaderno, pídele al Espíritu Santo que te hable, abróchate los cinturones, ponte los lentes de la fe. Comenzamos. Segunda de Reyes, capítulo 20. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará? Y en 3 días iré al templo del Señor. Isaías contestó: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino de Ezequías, que no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Y qué vinieron a ver en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, serán llevados a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Isaías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes
de Judá. Ezequías murió y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Jepsibá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de la tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá que los oídos de quienes los oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén, como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré el remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego, su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Harús, de Jopta. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirle culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Segunda de Reyes, capítulo 22.
Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedidá y era hija de Aída de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Hasta ahí. Los pasajes que hemos leído el día de hoy cubren 3 generaciones, la de Ezequías, la de Manasés y la de Josías. 3 reyes, 3 legados y 3 posturas distintas ante la voluntad de Dios. Vivimos días donde la fe necesita más que emoción, necesita convicción. Este tramo de Segunda de Reyes es como una radiografía espiritual. Nos muestra qué ocurre cuando alguien ora desde su lecho de muerte, cuando otro destruye lo que sus padres edificaron y cuando un niño de tan solo 8 años, con un corazón limpio, lidera una reforma histórica. En Segunda de Reyes, capítulo 20, versos del 1 al 11, hay una oración que toca el reloj de Dios. Ezequías estaba enfermo, pero hace algo extraordinario. Ora con lágrimas, ora con sinceridad y ora con memoria. Él le dice a Dios: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y luego se echó a llorar amargamente. Dios responde no solo con palabras, sino con tiempo. Le da 15 años más de vida y retrocede la sombra del reloj como señal. La oración no cambia a Dios, definitivamente, pero cambia lo que parecía inamovible. Dígame si este no es un milagro excepcional. ¿Qué cosas tú has dado por terminadas porque alguien te dijo, ya no hay solución? Pero hoy Dios te dice, si tú oras con sinceridad, si tú lo haces con fe, incluso se puede mover el tiempo si es necesario. Dios es experto en redimir el tiempo. Es como si Dios entrara al quirófano donde los médicos ya cerraron el caso y dijera, todavía no, yo tengo la última palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 21, tras el milagro de Ezequías, él tiene un hijo, Manasés. Pero en lugar de caminar con gratitud por el regalo de 15 años más de su padre, ese hijo se convierte en el rey más perverso de Judá. Tan perverso que incluso la Biblia nos dice en el verso 6 que sacrificó a su propio hijo en el fuego. La Biblia nos dice que Manasés reconstruyó los altares paganos, trajo ídolos al templo, desvió a todo el pueblo. Y es que una generación que olvida la misericordia de Dios construirá ídolos donde hubo milagros. ¿Qué tipo de generaciones estás formando tú? ¿Estás formando generaciones que amen a Dios por herencia? ¿O solo conocen de milagros, pero no del Dios de los milagros? Yo te animo el día de hoy a orar por tu descendencia, con nombre y también con un propósito. Enséñales no solo lo que Dios hizo, sino por qué lo hizo. El regalo más grande que tú le puedes dejar no es un testimonio espectacular, sino un legado espiritual sólido. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos del 1 al 2. La Biblia nos dice que Josías tenía 8 años cuando subió al trono. En medio de un país lleno de idolatría, de corrupción espiritual y olvido de la palabra de Dios, él eligió obedecer. El verso 2 nos dice que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. En realidad tú no necesitas una edad para tener un impacto. Necesitas una decisión radical. Josías no tuvo el mejor ejemplo, ni de su padre, ni de su abuelo. Lo que nos demuestra que uno puede tener un pasado doloroso, con malos ejemplos, pero es uno el que decide entregarle a Dios su vida y vivir de forma íntegra. Josías, a los 16 años, buscó a Dios. A los 20, destruyó los altares paganos. Y cuando halló el libro de la ley, que ya lo leeremos mañana, lloró y se arrepintió. Y guió a toda la nación hacia una reforma. Muchos esperan a ser mayores, a tener más recursos, más posición,
para poder hacer algo para Dios. Pero lo que Josías nos enseña es que la edad no limita el seguir a Dios. No minimices lo que Dios puede hacer contigo ahora. Yo me alegro mucho cuando me dicen, mis hijos te están escuchando, mis nietas te están escuchando. Hay adolescentes, jóvenes, niños que están escuchando la palabra de Dios. Tú no te imaginas lo que ellos van a hacer, lo grandes, lo maravillosos, cómo Dios los va a usar. Porque alguien que conoce a Dios a tan temprana edad, tiene hambre por Dios, que le gusta la Biblia, eso no es algo ordinario, eso es algo extraordinario. No te acostumbres a vivir entre ruinas. Elige ser alguien que inicia una reforma. Aunque seas el más joven, aunque seas el más nuevo, el menos preparado. Hay madres que me dicen, yo me levantaba desganada, cansada, pero mis hijos me decían, mamá, vamos a poner a Wendy para que escuche la palabra de Dios. Todos queremos escuchar. Y ella me dice, mi hijo, mis hijos son los que me motivan a mí a estar conectada, a leer la Biblia. Acompáñame hoy en una oración y digámosle a Dios, Señor, gracias por cada día que me has dado. Gracias por tu sanidad. Gracias por extender mi vida. Hazme como Ezequías, alguien que ora con el corazón abierto, pero también como Josías, que actúa con su alma rendida. No quiero una fe que se emocione, quiero una fe que transforme, una fe que busque reformar, que busque acercarnos a ti. No quiero vivir más tiempo, sino vivir con más propósito. Enséñame si hay altares que debo derribar. Muéstramelos hoy. No quiero que nada en mi vida sea un obstáculo para recibir de ti. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Hechos capítulo 21, verso 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo dio un informe detallado de las cosas que Dios había realizado entre los gentiles mediante su ministerio. Después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron, tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que abandonen la ley de Moisés. Ellos han oído que les enseñas que no circunciden a sus hijos ni que practiquen otras costumbres judías. ¿Qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos de la ceremonia de purificación y paga tú los gastos para que se rapen la cabeza según el ritual judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos y que tú mismo cumples las leyes judías. En cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en una carta. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Así que al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban, «¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro». Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad de Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas tras de él. Cuando estaban a punto de matarlo,
le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego, el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra cosa. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Hasta ahí. Pablo ha llegado a Jerusalén sabiendo que le iban a esperar dificultades. Allí se encuentra con Santiago, el hermano de Jesús, y también con los ancianos, quienes lo reciben bien, pero con una advertencia. Los judíos te ven como una amenaza al sistema religioso. A pesar de que Pablo les había enseñado a vivir la fe y les había enseñado la autenticidad, la libertad, habían voces de legalismo que lo acusaban falsamente. Se le señala por enseñar contra la ley de Moisés y se malinterpretaba su mensaje de gracia. Pablo intenta apaciguar la tensión, pero termina arrestado y golpeado por una multitud. Este es uno de los momentos más oscuros y también más violentos en el ministerio de Pablo. Y creería también que uno de los más valientes, porque vemos en los versos del 18 al 24 que los líderes religiosos le proponen a Pablo que participe en un ritual de purificación con 4 hombres para demostrar que él aún respeta las tradiciones judías. Pablo accede, no por temor, sino por empatía. Su meta no era ofender a los judíos, sino abrir puertas al evangelio. No siempre tendrás que demostrar que tienes la razón. A veces la obediencia requiere humildad. Pablo no comprometió el evangelio, pero sí demostró sensibilidad para no causar una división innecesaria. Por último, vemos en los versos del 27 al 29 que la multitud acusa a Pablo de profanar el templo al traer a un griego, a Trófimo. Pero eso era falso, porque ni siquiera él lo había hecho. Sin embargo, eso no importó. El rumor bastó para desatar una furia colectiva. Ser fiel a Dios no nos va a proteger de la crítica, pero nos va a fortalecer para poder soportarla. Pablo no fue perseguido por hacer el mal, sino por decir la verdad con claridad. De repente a ti te están juzgando por algo que no hiciste, o te han acusado por seguir a Cristo o por tomar decisiones de fe que otros no comprenden. Bueno, quiero que sepas que no estás solo. Pablo estuvo ahí, Jesús también. Los versos del 30 al 36 nos dicen que la ciudad entera estaba alborotada. Sacan a Pablo, cierran las puertas del templo y comienzan a golpearlo hasta casi matarlo. La gente comienza a gritar que lo maten. El escándalo llega a oídos del comandante romano, quien lo arresta, no para juzgarlo aún, sino para protegerlo de que lo linchen. Nosotros tenemos que saber que cuando parece que el enemigo tiene la última palabra en nuestras vidas, Dios siempre está preparando eso para el siguiente capítulo. Y así es, lo que parecía el final de Pablo era solo el inicio de una nueva etapa. Él iba a testificar ante reyes, ante líderes, finalmente llegar a Roma como Dios le había dicho. Cuando seas malinterpretado, no respondas con ira. Primero, ora y recuerda que Dios ve tu corazón. No temas retroceder. Dios se encargará de abrir las puertas. Pablo lo hizo sin comprometer el mensaje. Si tú el día de hoy estás sufriendo por obedecer, estás en buena compañía. No estás perdiendo el tiempo. Estás siendo preparado para algo más. Acompáñame y oremos juntos. Dios, danos ese valor que tuvo Pablo. Enséñanos a obedecer incluso cuando nos cueste. Recuérdanos, Dios, que seguirte puede doler, pero también nos va a cambiar la vida, nos va a transformar. Seremos distintos. Y si
Hemos sido acusados injustamente, que no nos defendamos en nuestra carne, sino en tu justicia, que primero vayamos a buscarte, oremos, nos llenemos de ti y luego, con tu dirección, sepamos qué es lo que debemos hacer. Aunque el camino parezca estrecho, sabemos que tu propósito es grande. Ayúdanos, Dios, en esta batalla de fe que libramos todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 150. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toco del cuerno del carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Con esto hemos acabado los 150 salmos. Este Salmo 150 no solo es el último del capítulo del libro de Salmos, es el gran amén, el final de lo transitado por las oraciones, por los lamentos, por las confesiones, las guerras, las victorias, las promesas. Cada línea de este Salmo es una invitación urgente, pero también hermosa. Alabado sea el Señor. Aquí no hay súplicas, aquí no hay quejas, solo hay gratitud, exaltación a nuestro Dios. Es como si el salmista dijera, después de todo lo vivido, si algo nos queda por hacer, es alabar. Cuando la alabanza se convierte en tu prioridad, la preocupación va a perder su poder. El primer verso nos dice dónde alabar. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Este versículo responde el ¿dónde? En el templo sí, pero también en el cielo y por extensión en todo lugar. Tú no necesitas estar en una iglesia para adorar. Tú puedes alabar a Dios mientras manejas, mientras trabajas, mientras lloras, mientras sanas, en todo momento. Dios no está limitado a un espacio físico. Donde estás tú, donde está tu alabanza, allí habita Él. El verso 2 responde a la pregunta ¿por qué alabar? Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. La alabanza nace del reconocimiento. Cuando tú ves lo que Dios ha hecho, lo visible, pero también lo invisible. Tú no puedes quedarte callado. Lo que Él hace es asombroso, pero lo que Él es infinitamente más. Alabar a Dios por lo que hace es gratitud. Alabar a Dios por lo que Él es, eso es adoración. Y versos del 3 al 5 nos dicen con qué alabar a Dios. Con trompeta, con arpa, con lira, con pandereta, con danzas, con cuerdas, con flautas, con címbalos. Este es un desfile musical. La alabanza no es monótona, tampoco es pasiva. Es creativa, es vibrante, es activa. Y aquí hay un principio clave. Dios ama la diversidad en la adoración. La trompeta de guerra, el arpa íntima, la danza apasionada, todas representan expresiones válidas para exaltar a nuestro Dios. No hay un estilo que encierre a un Dios tan amplio como el nuestro. Lo importante no es el ritmo, sino el corazón que se entrega en la adoración. En otras palabras, Dios no está buscando cómo suena tu alabanza, sino desde dónde la estás entregando. Y el verso 6 nos hace la pregunta, ¿quién debe alabar? Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Este verso finaliza. Si tú respiras, alabas. No se trata de ser experto en música ni de tener una vida perfecta. Si tú estás vivo, si tú respiras, entonces estás llamado a alabar. El aliento en tus pulmones es evidencia de que Dios aún tiene un propósito contigo. Así que incluso en la prueba, incluso cuando no entiendes lo que sucede, si tú puedes respirar, puedes alabar. Y cuando alabas, algo cambia dentro de ti. La alabanza te recuerda que no estás solo, que hay un Dios más grande que tu crisis, más fuerte
que tu dolor, más cercano que tu miedo. Acuérdate de Pablo y de Silas, cuando ellos estaban en la cárcel y comenzaron a alabar y a adorar a Dios. ¿Qué sucedió? Las puertas de las cárceles se abrieron, sus cadenas cayeron y ellos salieron. El día de hoy te animo a hacer una pausa, respirar. Eso que sientes es vida. Si tú tienes vida, tienes un motivo para alabar a Dios. Hazlo con tus palabras, hazlo con tu arte, hazlo con tu generosidad, hazlo con tus decisiones. Alaba a Dios con todo lo que eres y verás cómo tu atmósfera espiritual comienza a cambiar. Ora conmigo hoy y dile: Señor, gracias por recordarme que mi alabanza no depende de mis circunstancias, sino de tu grandeza. Aunque esté en medio de pruebas, mientras yo respire te alabaré. Hazme un instrumento de tu gloria, que mi vida entera sea una melodía que te honre, que te alabe con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 18, verso 9. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. El nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Proverbios 18, 9 nos da una advertencia clara y también contundente. La pereza no es solo un mal hábito, es un peligro espiritual. La Biblia NTV nos lo dice sin rodeos. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Es decir, el perezoso es hermano del destructor. La palabra hebrea para destructor también implica alguien que causa ruina, que causa pérdida, que causa desperdicio. Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Yo creo que la mediocridad es el resultado de posponer y posponer y posponer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. A veces nosotros oramos por cambios, pero no queremos movernos. Queremos ver un milagro, pero no damos el paso de fe en obediencia. Esta advertencia no solo se refiere al trabajo físico, sino a todo lo que Dios nos confía. Un llamado, un talento, una relación, un proyecto de fe. La negligencia espiritual, la pereza, es tan destructora y mala, y muchas veces no nos damos cuenta. El verso 10 nos dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. Cuando la Biblia nos habla de nombre, no es solo un título. En la cultura hebrea, el nombre representa el carácter, la autoridad, la reputación de alguien. Correr al nombre del Señor es correr a su poder, a su fidelidad, a su cobertura, a su amor. Es saber que, aunque todo tiemble, hay un lugar firme, hay un lugar inquebrantable. Dios mismo. Él es nuestra fortaleza firme. Dios no solo es un refugio en la tormenta, Él es la roca que no se mueve cuando todo lo demás cae. Y este proverbio también tiene una verdad clave. Los justos corren, no caminan. No lo piensan demasiado, corren, porque saben que en Él está su protección y en Él está su dirección. 2 versos, una lección poderosa. Este proverbio nos muestra 2 caminos. Si tú eliges la pereza, te acercas a la ruina. Si tú eliges el correr al Señor, encuentras seguridad. Uno destruye lo que Dios quería construir contigo. El otro se establece donde Dios quería posicionarte. No se puede correr a la fortaleza de Dios y a la vez vivir con negligencia, vivir con pereza. No podemos pedirle a Dios que bendiga aquello en lo que nosotros no nos estamos esforzando. De repente hay algo que estás posponiendo por miedo o por comodidad o por pereza. Hoy es tiempo de actuar. Corre al refugio que es el nombre del Señor. No hay lugar más seguro. Ora conmigo hoy y dile: Dios, perdóname por las veces que he permitido que la pereza me robe las bendiciones. Hoy decido correr a ti, no solo para refugiarme,
sino para vivir con responsabilidad todo aquello que has confiado en mis manos. Enséñame a actuar con diligencia, con esmero, a confiar en tu nombre como mi torre segura, como mi lugar de refugio. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 183, check. Me pone muy feliz terminar este episodio y a la vez comentarles que he recibido cantidad de mensajes con peticiones de oración, porque todos estamos creyendo que este mes de julio será un mes de milagros excepcionales. Julio comenzó fabuloso, así que quiero que mantengamos esa fe, ese espíritu en creer que Dios puede continuar haciendo milagros el día de hoy. Así que hoy, 2 de julio, también estamos celebrando el cumpleaños, la vida, el amor, la fe. Y quiero comenzar contándote algo que me tocó profundamente el corazón. El sábado pasado celebramos por adelantado el cumpleaños de mi hermana Alison. Ella es mi hermana menor. Hoy, 2 de julio, ella está cumpliendo años y decidió hacer una reunión con sus amigos más cercanos. Lo que sucedió esa noche fue más que una reunión. Fue una lección de valentía y de fe. Ali, en medio de la celebración con sus amigos, nos pidió a mí y a Ale que la acompañáramos a esa reunión y en un momento de la noche pidió dar unas palabras y dijo: ustedes saben que yo soy cristiana, que amo a Dios y hoy quiero darles el mejor regalo que puedo darles, conocer al Dios que conozco. Porque si algo puedo darles de mí para demostrarles todo lo que los quiero, es que ustedes también puedan tener esa misma paz, esa misma alegría, ese mismo consuelo que solamente Dios nos lo puede dar. Me gustaría que todos, independientemente de la religión que profesen o de las creencias que tengan, acompañen a mi hermana Wendy, que los va a guiar en una oración que va a cambiar sus vidas. Esa noche, Ali no solo demostró cuánto ama a sus amigos, les dio el regalo más hermoso, el mensaje de salvación. Amada Ali, admiro tu determinación, tu creatividad, tu manera de llevar el cielo a donde vayas. Tú eres una mujer fabulosa y este día deseo que tengas un día lleno de abrazos, de sorpresas, de bendiciones, de la presencia de Dios, que nunca te sientas sola, porque siempre está contigo el Espíritu Santo. Te amo mucho, nunca lo olvides. Y también quiero sumarme a la celebración de todos los que hoy, 2 de julio, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños para Elizabeth Pinzón. Que Dios te bendiga y que todos los días sientas el amor de Dios. Feliz cumpleaños para Gilberto Gutiérrez. Que la presencia de Dios sea tu mejor guía en el camino. Feliz cumpleaños para Génesis López Zabaleta desde Lima, Perú. Quiero contarte, Génesis, que eres muy amada por tu discípula Cris y por todo tu grupo de conexión. Ellos te bendicen mucho, me han escrito desde hace varios días para no dejar pasar de saludarte y de bendecirte. Feliz cumpleaños para Yegliani Toro. Ella cumple 23 años desde Medellín, Colombia. Tu mamá Miriam te ama inmensamente. Así que recibe todas sus bendiciones. Feliz cumpleaños para mi querida Ermita Feijó, una ecuatoriana brillante que está en España, que siempre me escribe a través del Instagram. Que Dios te haga pasar un día fabuloso. Feliz cumpleaños para Noelia, que cumple hoy 69 años en Chiclayo. Ahora está en Barcelona y tus hijos me enviaron este mensaje porque te aman y te extrañan muchísimo. Feliz cumpleaños para Yailin Ramos. Ella cumple 15 años en Chicago de parte de Oralca, Adrián y su hermano Fabián. Que tengas un lindo quinceañero, aunque yo sé que en Estados Unidos celebran más los 16 años, pero cada año es especial con Dios. Así que tengas un año fabuloso, tomado de la mano de Dios, que puedas ver esas maravillas. Feliz cumpleaños para César Núñez. Que Dios multiplique tus años con sabiduría, César. Feliz cumpleaños para Eric Elías. Él cumple 3 añitos en el Estado de México. Tu mamá bendice a Dios por tu vida. Feliz cumpleaños para Didiana Gaitán desde Panamá.
Dios te siga rodeando con su favor, Diana. Feliz cumpleaños para Mariela y José Máximo, 2 venezolanos hermosos en Davenport, Florida. Feliz cumpleaños para Denis Perugachi, una ecuatoriana en Argentina. Quiero decirte, Dios tiene grandes planes con tu vida. No temas, solo confía en Dios. Feliz cumpleaños para Blanca Alicia Fernández en Medellín, Colombia. Hoy celebramos tu vida con gozo y gracias por ser de inspiración para muchos. Feliz cumpleaños para Nora Hernández desde Medellín. Tu amiga Neida González te manda un abrazo grande. Feliz cumpleaños para Marie Carmen desde Puerto Rico. Que Dios te llene de sabiduría en cada decisión y que sientas como la protección de Dios está sobre tu vida siempre. Feliz cumpleaños también para Tatiana. Ella cumple 42 años. Tu esposo Juan Manuel Galindo Pulido y tus hijos Elena, Ángel y Emanuel te celebran con todo el amor, Tatiana. Eres muy amada. Feliz cumpleaños para María Isabel González, de 60 años, desde Panamá. Tu hija Giselle te abraza con todo el corazón y desea que Dios cumpla los anhelos más íntimos de tu corazón. Y también quiero celebrar aniversarios de amor de Madeleine y César Núñez. Ellos están cumpliendo 17 años de matrimonio. Que el amor que los une sea renovado con la gracia de Dios cada día. Feliz aniversario también para Freddy Álvarez y Saraí Barrera. Ellos celebran 7 años, bodas de lana, desde Montería, Córdoba, Colombia. Que el Señor siga siendo su eje central, recordando siempre su promesa de Éxodo capítulo 34, verso 10. Haré con ustedes un pacto maravilloso. Y como esta comunidad está creciendo cada día, vamos a organizarnos mejor. A través del YouTube y a través del Spotify, escriban solo peticiones de oración. Si ustedes quieren contar un testimonio, me escriben un correo. Mi correo es wen, como se escribe mi nombre, WEN, .neciosub, como se escribe mi apellido, NECIOSUP, @gmail.com, y ahí me escriben su testimonio. Pero si quieren enviar un saludo a algún familiar o de ustedes, me escriben a través de mis redes sociales. Entonces ya no me la paso buscando en todos los lugares para saber dónde van a saludar por los cumpleaños. Los cumpleaños, redes sociales. Los testimonios, en el correo. Y las peticiones de oración o bendiciones o lo que ustedes quieran comentar a través de las plataformas donde están escuchando, Spotify o YouTube. Ahora sí, que Dios los bendiga. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y quiero decirles, expecten los más grandes milagros, porque por algo este mes se llama el mes de los milagros excepcionales. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer contigo, pero yo estoy segura que ese correo va a reventar de la cantidad de mensajes que voy a recibir, porque tú has puesto tu fe en acción y Dios ha respondido con un milagro. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.